Segunda de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que hoy metas la espada. Amén. Que hoy nos hables a cada uno de nosotros y nos digas: tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer, y nos confrontes cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo gobierne, hable, instruya, capacite, y que mis labios sean para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aplicar este sermón conforme a la Escritura, conforme a la intención del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén y amén. Amén. Listo, hermano, pueden tomar asiento. Entonces, hermanos, tú eres aquel hombre, se llama el sermón hoy. Tú eres aquel hombre. Perdón, hermanos. Hermanos, ¿en qué momento Natán le está diciendo esto a David? Creo que todos conocen esta historia. Después de que el rey David comete adulterio con Betsabé. ¿Recuerdan esa historia, no es cierto? Eso está en el capítulo 11, el capítulo anterior. ¿Qué venía pasando? David estaba descansando, estaba en ocio. Y mire que el ocio, como dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Abundancia de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y después cometieron una abominación. El ocio, hermano, David estaba en ocio. Mientras el pueblo estaba en la guerra, David estaba descansando. ¿Y qué pasa? Pues hombre, la tentación llegó, vio a la mujer, ya saben lo que pasó, va, él se acuesta con ella, sabe que queda embarazada, y después manda a llamar a Urías, el heteo, el esposo de Betsabé. Él estaba en la guerra y lo manda a llamar. ¿Para qué? Su intención, ¿cuál era? Que él se acostara inmediatamente con Betsabé, para que el hijo pareciera que fuera de Urías. ¿Qué pasa? Él no se acuesta con ella, él no quiere entrar a la casa, él lo manda: váyase rápido para la casa. ¿Y qué le dice Urías? No, es que yo no puedo ir sabiendo que mis compañeros, mis hermanos están en la guerra y yo estoy aquí como tranquilo, como si nada. Entonces, como las cosas no sucedieron, entonces llama a Joab, creo que es el líder de... Sí, a Joab, llama a Joab, que era el que estaba allá al frente de batalla, y le dice: mire, póngame a Urías al frente de batalla, para que, pues obviamente no se lo dice, pero su intención era que lo mataran. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Matan a Urías. Entonces Betsabé entra en duelo, David la toma por esposa, y después el hijo se muere. Recuerden lo que pasa, el hijo se muere, y bueno, ya, esa es la historia. Entonces aquí está en ese contexto, capítulo 2. Aquí, y ya vamos a ver el capítulo 1, lo que pasa, la parábola que él le cuenta, el Natán a David, Natán viene y exhorta a David. Nos dice Matthew Henry: Dios no tolera que su pueblo se quede tranquilo en el pecado. Con esta parábola, Natán le sacó a David una sentencia contra sí mismo. Dice con palabras claras: tú eres aquel hombre. El versículo que estamos leyendo hoy es el cierre de la parábola. Ahorita ya vamos a leer la parábola completa. Dios muestra cuánto odia el pecado, aún en su propio pueblo, y que donde lo halle, no lo dejará sin castigo. David no dice una palabra para excusar o alivianar su pecado. Lo confiesa libremente. Cuando David dijo: he pecado, y Natán se dio cuenta que era un verdadero arrepentido, le aseguró que su pecado había sido perdonado. No morirás. Esto es, no morirás eternamente, ni estarás por siempre lejos de Dios, porque era un hijo de Dios, como hubieras estado si no hubieras abandonado el pecado. Aunque seas castigado todos los días por el Señor, no serás condenado con el mundo, o sea, en el juicio final. Existe un gran mal en los pecados de quienes profesan la fe y la relación con Dios, que dan ocasión a los enemigos de Dios y de la religión para recriminar y blasfemar el nombre de Cristo. Del caso de David se desprende que aunque se obtenga perdón, el Señor visitará con vara la transgresión de su pueblo y con llagas la iniquidad de ellos. David tuvo que sufrir muchos días y años de dolor extremo por dar satisfacción momentánea a una lujuria viril, hermanos.
Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano. El primer capítulo, no entendiendo. No entendiendo. O sea, nos hablan, pero no entendemos. Segundo capítulo, claros y directos. Ya desde el enfoque del profeta. Y el tercer capítulo, la respuesta. La respuesta. Hermanos, primer capítulo, no entendiendo. ¿Qué no estaba entendiendo David? La parábola que le estaba contando Natán en ese momento. Natán narra a David una historia que reflejaba el pecado que había cometido el rey David. Sin embargo, él no entiende que se trata de él mismo se trataba. Él es el hombre rico que se aprovecha del pobre en la parábola. Ya vamos a ver. Váyase ahí al capítulo 12, segunda de Samuel 12, vamos a leer del 1 al 6. El rey David no entiende que esta parábola cuenta su propia historia, su propio pecado. Eso es lo que está diciendo el profeta en ese momento, pero David no entiende en ese momento. Segunda de Samuel 12, del 1 al 6. Yo creo que todos conocen esta historia, esta parábola. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, mire, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, Natán va a soltar a David, le cuenta una historia, y el hombre no ve que se trata de él. Que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos, que oiga. Natán le cuenta una parábola al rey David. David se airó por el pecado del hombre rico de la historia, que se había aprovechado del hombre pobre. Juzgó bien, no es que haya juzgado mal. Él juzgó bien porque efectivamente el hombre rico había cometido un pecado, en el sentido de condenarlo por su maldad. Él juzga bien, en ese sentido juzga bien. Sin embargo, David vio la parábola únicamente desde la óptica de la avaricia y la codicia, pero no desde la óptica del adulterio, que era su pecado allí. ¿Sí me entienden, hermanos? Su pecado principal, ¿cuál fue? Adulterar. Claro, ahí cometió otra serie de pecados, pero el principal pecado era ese en su vida en ese momento. David no se vio reflejado en la parábola, no se autoexaminó, no indagó su propia vida, su corazón, sus intenciones, sus actos, hechos y acciones. David no hizo eso. No hizo eso. Él simplemente vio la parábola y dijo: no, terrible. Y era verdad, era terrible lo que había hecho, o la historia, la parábola del hombre rico con el hombre pobre. Claro, cualquier persona con discernimiento sabe que eso está mal. Y nosotros, hermanos, y nosotros podemos actuar igual. Mirar la paja en el ojo ajeno, pero no nuestra viga en el propio ojo, ¿no es cierto? Eso normalmente podemos hacer. Mire, póngale cuidado, hermano, y yo espero que todos pongamos atención, porque esto nos cae a todos, hermanos, a todos nos cae. Juzgamos el pecado en general, y eso está bien, hermanos. Nadie aquí está diciendo que no hay que juzgar el pecado. Vemos terrible la mentira, eso está bien. El robo, el adulterio, la idolatría, las herejías, el amor al mundo, la avaricia, la codicia. Nos enojamos como David, está bien. El justo Lot vivía afligida su alma porque vivía en medio de un mundo perverso allá en Sodoma. Está bien, hermano, nadie está diciendo que no. Emitimos sentencia contra el pecado y el pecador. Está bien, hermano, si el pecado está allí, no pasa nada. Este sermón no es para decir que está mal hacer eso. No me vayan a entender mal este sermón. ¿Sí me entiende? Porque tenemos que tener discernimiento. Algunos ni siquiera ven lo obvio. Eso sí es peor, hermano. Ni siquiera saben diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. No, yo no estoy diciendo eso en este sermón. Pero ¿cuál es el problema, hermano?
¿Cómo podemos hacerlo? Escuchamos un sermón hoy, están escuchando todos un sermón, donde se denuncia el pecado, donde se denuncian estos pecados. Vamos a hablar de muchos pecados hoy. Y decimos amén, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Lo vemos en otros, pero no en nosotros. Ahí está el problema, hermanos. El problema no está en decir, fulanito de tal, tú estás en este pecado, eres un avaro, eres un adúltero. Eso no está mal. El problema es que si yo también soy adúltero y lo veo allá y no lo veo acá, ahí es donde está el problema, hermanos. En una disciplina, póngale cuidado, hermano, porque esto es historia de la vida real. Esto no es que pase en otras iglesias, también pasa en otras iglesias, pero acá también pasa. En una disciplina decimos, muy bien cómo actuaron, muy bien. Es terrible lo que el hermano está diciendo. Yo nunca haría eso. Yo no le llamaría hermano. Dígame si no lo hemos hecho. ¿No es cierto? Yo no le llamaría hermano. Exigimos juicio. Queremos que caiga fuego del cielo. Pero cuando nos toca a nosotros la disciplina, no reconocemos nuestros pecados, los excusamos, somos orgullosos. Ay, hermano, y ahí sí exigimos misericordia y amor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? Dígame si esto no ha pasado en esta iglesia. Ha pasado y varias veces, hermano. Y sigue pasando y vuelve a pasar. Pedimos. Mire, esto también es de la historia de la vida real. Que si algún día ven que nuestra vida espiritual corre peligro, por favor, hermanas, hermanos, exhórteme, que a mí no me vaya a pasar lo de ella. Que nos digan, por favor. Pero cuando viene un Natán a decirnos, nos molestamos y rechazamos la reprensión. Así se han ido personas de esta iglesia, hermanos. Por esto mismo, personas que dijeron en su momento, por favor, si me ven así, dígame, si me ven endurecido o endurecida. Hicimos eso y hoy se fueron de la iglesia. Hoy le puede pasar a usted que está allí sentado, inclusive a mí mismo, hermanos. Ay, hermano, recuerde que la disciplina, yo ya se los he dicho, hemos hablado mucho de eso, siempre da la vuelta. Usted puede que no, ahorita no esté, pero le va a dar la vuelta siempre, porque el Señor trabaja con todos nosotros, hermanos, de una u otra manera. Y creo que va a seguir pasando, tristemente, que hayan personas que dijeron, exhórtenme, se les exhorta y de pronto se van a ir de la iglesia. Tristemente eso va a seguir pasando, porque el Señor va a seguir limpiando la iglesia. Hermanos, denunciamos la idolatría, está bien. Pero cuando nos tocan un ídolo amado, saltamos a protegerlo como el católico romano o como el de la iglesia moderna con sus ídolos del falso evangelio, sus falsos ungidos. Nos alarmamos con el político corrupto. Está bien, hermano, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero ojo acá, por negligente y ladrón, porque son negligentes y ladrones. Uno podría decir que todos o casi todos. Pero hacemos lo mismo en la obra del Señor. Usted y yo somos negligentes, siervos inútiles, no servimos, no ofrendamos, no nos entregamos a Cristo. Hacemos lo mismo que el político ladrón. Gritamos contra el violador o adúltero, gritamos, pero somos adúlteros de corazón. Tienen los ojos mucho llenos de adulterio. Vemos mujeres en la calle, escenas pecaminosas. Es igual, hermano, igual delante del Señor. Denunciamos a los falsos maestros y creyentes y sus vidas. Está bien, hermano, no me entienda mal este sermón, voy a insistir mucho en eso. Los denunciamos y hay que seguirlo haciendo porque la palabra nos manda. Ahorita vamos a ver en el segundo capítulo. Pero vivimos liviana y tibiamente nuestras vidas cristianas. Añorando el mundo, tolerando pecados en nuestras vidas, con hipocresía, aparentarnos, sin entrega real a Cristo, hermanos. Eso es hipocresía, hermanos. Denunciamos las herejías, está bien. Denunciamos el ecumenismo, pero hacemos alianzas con impíos, con negocios con ellos, amistades íntimas, nos congraciamos con ellos, no les predicamos, vivimos en la paz de los cementerios. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Recuerdan? Criticamos a falsos maestros por cobardes y perros mudos, y hay que seguirlo haciendo, hermanos, pero tememos al hombre.
a perder amigos, familiares, el trabajo. No usamos todos los medios disponibles. Yo lo voy a seguir diciendo así, se incomoden varios acá en la iglesia. Si usted tiene el Facebook y no predica, usted es un perro mudo, no está utilizando un medio que el Señor le entregó. Se lo digo así, esa es la verdad. Porque todo debe ser para la gloria de Dios. Y la solución no es cerrarlo, porque eso mostraría su cobardía. Todo, el uno a uno, en cualquier lado debemos predicar. ¿Qué tal Martín Lutero pensando en esas cosas? Por allá hubiera clavado las 95 tesis en el Facebook, en YouTube, en todo lado, hermano. Claro, eso nunca va a reemplazar la iglesia, eso nunca va a reemplazar la evangelización privada del uno a uno, nunca. Pero es un medio que el Señor nos ha dado, hermanos. Buscamos quedar siempre bien, hermanos. Hablamos del servicio y la generosidad, ¿no es cierto? Hablamos del servicio y la generosidad, pero ¿sabe para qué? Para recibir de los demás, no para yo ser el que doy. ¿Sí me hago entender, hermanos? El servicio y la generosidad. Entonces, hay que servir. Pero y esa hermana y ese hermano, ¿cómo no me están sirviendo? Si estamos hablando de servicio. ¿Y usted lo hace? No, generalmente los que más critican son los que menos hacen. Generalmente es así. No digo que sea la regla, pero generalmente es así. No digo que siempre pase. Disfrazamos, hermanos. Perdón. Esta otra. Servimos y ayudamos al que amamos, con el que tenemos mayor afinidad, pero no al que no nos cae tan bien. Dígame si no. Eso lo hacemos muchas veces, hermano. Eso es pecado. Es fácil servir al que uno ama. Eso lo hacen los fariseos, eso les dijo el Señor. Facilísimo al que yo amo. Pero ¿por qué no sirve al que no ama tanto? Al que de pronto no se la lleva tan bien. Somos generosos con el dinero de la iglesia. Eso sí. Pero con el dinero de nuestro bolsillo, poco. Algunos ni lo uno ni lo otro. Hay personas, aquí habían personas, hermano, que eso sí, cuando no, eso ayudemos a no sé qué, eso con la iglesia, pero hermano, eso para sacar de su bolsillo era, mejor dicho, un problema. Tacaños, avaros, eso es. Personas que decían, sí, ayudemos, y ni ofrendaban en la iglesia. Eso es hipocresía, hermano. Eso es avaricia, eso es tacañería. Disfrazamos intereses particulares en buenas obras. Ay, eso sí que pasa, hermanos. Disfrazamos la cobardía en sabiduría. Usted es un cobarde, no quiere pensar, es que yo soy muy sabio, hay que saber hablar. Disfrazamos la conveniencia, su propia conveniencia. No, yo respeto la decisión de ellos verán qué hacen. Pero lo que pasa es que usted es conveniente porque no le conviene de pronto, o también es cobarde porque no le quiere decir. Disfrazamos el amor al dinero, el ídolo del trabajo en la diligencia. Disfrazamos la compinchería en comunión y en fraternidad. Lo hacemos todo el tiempo. Pero lo que pasa es que nos gusta estar con ciertas personas, pero no nos gusta estar con otras personas. Disfrazamos el favor por interés, porque usted puede muchas veces hacer favores por interés en decir que yo voy a ayudar y voy a servir. Pero resulta que tal vez quiere sacar alguna cosa, algún provecho de allí. Disfrazamos la vanidad en diligencia. Y así podemos poner muchísimos más ejemplos, hermano. Hablamos de negarnos, hermanos. Hablamos de tomar la cruz. Pero cuando nos toca incomodarnos por la causa de Cristo, llámese servir, llámese con el bolsillo, llámese con el trabajo para la obra de Dios, con negarme a plata, a dinero que yo reciba, o a un trabajo, a estas cosas. Cuando tengo que predicar, ahí sí buscamos excusas para hacer la voluntad del Señor. Hacemos lo que nos queda fácil, no lo que nos cuesta, hermano. Y eso pasa muchas veces. Ay, hermano, muchas veces no entendemos lo que nos están diciendo, lo que nos están predicando, lo que el Señor nos habla. Somos como los discípulos de Jesús que no entendían las parábolas. Entonces, ¿qué pasa?
Debe venir entonces alguien y explicarnos. Debe venir una voz profética y decirnos clara y directamente nuestro pecado. Además, yo creo que eso hoy, en este momento, se está cumpliendo. Hay personas que creen que no es con ellos. Entonces, después, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir un Natán a decirle, tú eres aquel hombre. Eres tú. Ya vamos a ver en este capítulo que sigue. Segundo capítulo. Claros y directos. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Después de narrar la parábola y al ver que David no había entendido que se trataba de él, Natán reprende directamente a David con su pecado. Le dice, tú eres aquel hombre, eres tú del que estoy hablando, sin aguas tibias. Claros y directos nos muestran las escrituras. Así nos muestra la palabra del Señor que debemos hacer con el que ha pecado, hermanos. Por eso le digo, no me vaya a enfocar el sermón en el primer capítulo. Mire, vamos ahorita al segundo capítulo. Nuestra responsabilidad. Primer capítulo es la responsabilidad cuando escucha usted un sermón y alguien dice, no, eso no es para mí. Y resulta que sí era para usted. Yo no estoy diciendo que todo tenga que ser para usted. Hay cosas que obviamente nos caen, otras cosas que obviamente no nos van a caer. Pero el segundo capítulo es nuestra responsabilidad desde el lado de la voz profética, el lado del profeta. Después de narrar la parábola y al ver que David no había entendido que se trataba de él, Natán reprende directamente a David con su pecado. Tú eres aquel hombre, sin aguas tibias, como les decía. El Señor generalmente empieza suave con nosotros. Generalmente es así, como hizo con David. Sin embargo, muchas veces debe ir un Natán a reprendernos y decirnos, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. La denuncia de un pecado general, escuche bien porque así predican en las iglesias reformadas y en todo lado. Lo aprobamos como David. Pero cuando nos dicen que somos nosotros los que estamos haciéndolo, ahí tal vez ya no nos empieza a gustar tanto el mensaje, ¿no es cierto? Nos puede pasar como a Herodes con Juan el Bautista, que le gustaba oírlo, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Hasta cuándo? Hasta que Juan lo confrontó directamente con sus pecados. Dice Mateo, Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nos predican un mensaje general, gloria a Dios, amén, no sé qué. Pero resulta cuando cosas de ese sermón nos pueden caer a nosotros y nos dicen, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer, allá no nos empieza a gustar tanto. Eso le pasó a Herodes con Juan el Bautista. Ay, hermanos, muchas veces y a nosotros los predicadores nos puede pasar eso. No basta con hablar del pecado general. La gente dice, no, eso predique el evangelio, que eso la gente, el evangelio. Sí, hermano, el evangelio, pero es que el evangelio implica confrontar con la ley directamente. Por eso no podemos ir solamente, tú has robado, tú has matado. Si estoy hablando con un católico, hay que decirle que la idolatría, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer que comete ese pecado. Con el homosexual, con cualquier persona. Eso nos muestran las escrituras. Entonces, muchas veces, hermano, toca decir, tú eres aquel hombre, aquella mujer que comete ese pecado. Tú eres adúltero. Tú eres fornicario o fornicaria, tú eres avaro o avara, tú eres el codicioso, la codiciosa, el ventajoso, el tacaño, el cómodo, el perezoso, el mundano, el lay, el tibio, el vanidoso, el vanaglorioso, el orgulloso, el mentiroso, el idólatra. Hay que ir a decir eso, hermanos. Hay que ir así. Muchas veces, si entienden antes, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando no entienden, hermanos, toca ir. Esa es nuestra responsabilidad. Todos, y no es solo el pastor. Hermanos, las generalidades con el pecado muchas veces no se entienden. Muchas veces no se entienden. Debe ir un Natán y decir, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Miren, por ejemplo, Pablo denunciaba a los judaizantes en la iglesia neotestamentaria, a los Gálatas, ¿recuerdan? Pero tuvo que ir directamente a Pedro, que estaba cayendo en lo mismo, reprenderlo y mostrarle específicamente su hipocresía y cobardía. Y además hacerlo delante de todos.
¿Se dan cuenta? Denunciaba a los judaizantes. Todos los cristianos que se habían convertido eran sus enemigos principales en ese momento. ¿Y sabe qué? Pedro estaba haciendo lo mismo. Entonces Pablo no se podía quedar en que no, yo ya escribí, yo ya dije, yo ya prediqué. No, tenía que decirle, Pedro, tú estás haciendo lo mismo. Miren lo que dicen las escrituras. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaban, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, a la que ya habían escuchado, a la que ya habían predicado incluso, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ay, hermanos, como hizo el profeta también Jehú, recuerde que vimos hace un par de semanas, un par de domingos, reprendiendo a Josafat por hacer alianza con el impío rey de acá. Le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Hermanos, eso lo vemos en todas las escrituras. El Señor con Adán, con Eva y con el diablo fue claro y directo, exponiéndole su pecado y su juicio. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fue directamente al hombre y le dijo el pecado que había cometido. A la mujer le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Incitar y comer, multiplicar entonces en gran manera los dolores de tus preñeces. A la serpiente le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, hermano. Fue directa, claramente, no simplemente ahí, general. No, hermanos, hay que ir específicamente. Y fue como fue Natán con David. Ay, hermanos, por eso el Señor nos dice que cuando alguien peca, debemos reprenderlo primero de forma privada y después públicamente cuando se requiera, siendo claros y directos, porque la persona tiene que saber de qué se le está acusando o por qué lo están reprendiendo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se da por hecho que tiene que ser claro y directo. Y la persona tiene que saber, y la iglesia tiene que saber si se llega a ese punto. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las razones por las cuales la persona está en pecado? Hermanos, debemos ser valientes e ir al que está pecando, ser claros y directos y decirle: tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Es que aquí es muy fácil, hermano. Aquí muchos no hacen eso. Aquí muchos les gusta es decirle al pastor el pecado, pero no van claro y directamente con la persona a decirle. Por eso muchas de las personas que son exhortadas dicen: pero mira, usted es el único que me está diciendo, usted es el único que me lo dice. Claro, porque hay cobardía en muchas de las personas. No dicen las cosas, no hacen lo que es bíblico, hermanos. Hermanos, con los falsos maestros hay que hacerlo. No basta muchas veces con denunciar la herejía, como dicen muchos, el neocalvinista, el reformado, todos ellos, la iglesia moderna. No, hay que ser específicos, hay que dar ejemplos, hay que dar nombres, exponiendo a los que blasfeman la verdad, para que corramos la carrera y perseveremos en la fe. Mire, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, que en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales quienes son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Él se hubiera podido quedar hasta el verso 19 y simplemente decir: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pero él quiso decir: mire, como ellos,
Debemos ser claros y específicos, hermanos. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Exponiendo a los que se enredan en palabras y doctrinas novedosas, tratando de explicar lo que no entienden para que no hagamos nosotros lo mismo. Dice Pablo a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, lo vimos el jueves, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Él se hubiera podido quedar hasta que dijera: y conducirá más y más a la impiedad. Pero no, él dijo y habló Himeneo y Fileto. Mire, como él, lo que yo le estoy diciendo, eso lo hacen, para que usted entienda, porque muchas veces no entendemos. Nos tienen que decir: mire, es que lo que yo estoy diciendo, eso es lo que él está haciendo. Hermanos, también exponiendo a aquellos que persiguen y causan males al pueblo de Dios, como dijo también Pablo a Timoteo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Él podría decir, Pablo, es que me han causado muchos males, el Señor le pague a ellos como quiera. No, él quiso decir, para mostrarnos a nosotros, que muchas veces hay que poner ejemplos, hermano, y ser claros y directos. Exponiendo a aquellos que se envanecen en la iglesia y causan divisiones. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Una persona que se creía el pastor de la iglesia, más o menos, y se envanecía, y estaba además causando divisiones, y expulsaba a personas de la iglesia, y no recibía a los apóstoles de Cristo. Ojo con eso, hermanos, ojo con eso. Exponiendo a los que abandonan al pueblo de Dios, por un lado por cobardes. Dice Pablo también a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Él había podido decir: me abandonaron, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, quiso decir Figelo y Hermógenes allí. O por mundanos: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bien podía haber dicho: muchos me han abandonado por amor al mundo. Advirtiendo contra aquellos que enseñan herejías dentro de la iglesia. Mire, el Señor fue específico. Aquí ya con un grupo les dijo a sus discípulos, lo vimos en otro sermón, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Él había podido ser general. Eso es como, no, cuidado con los que son muy legalistas. No, cuidado con ese grupo que hace eso. Cuidado con lo ultrarreforma, cuidado con el neocalvinista, cuidado con la iglesia moderna, cuidado con Casarroca, cuidado con el lugar de su presencia. Cuidado con todas esas iglesias. Cuidado con los mormones, cuidado con los testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, con el falso pueblo de Dios también. Esto también es falso pueblo de Dios, lógicamente. Pero ya más específico, hablándoles directamente. Es decir, yo parándome y diciéndole ustedes. ¿Sí me hago entender? En el otro le está hablando en tercera persona. Diciendo, mire, como ellos, como ellos, como ellos. Aquí nos muestra la Escritura yo mismo y yéndoselos a decir a grupos de personas. Como nos muestra el Señor y Juan el Bautista y muchos ejemplos en el Antiguo Testamento con los profetas que no voy a traer ahorita. Simplemente traje algunos, sobre todo el Nuevo Testamento. Juan el Bautista denunció a los fariseos y saduceos de frente. Los tenía ahí y los denunció y se los dijo. Aquellos que tenían una falsa profesión, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, se los digo de frente, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y mire que va más allá. No simplemente les dijo generación de víboras, frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos. O sea, ya les dice algo específico.
Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermano, entonces le dicen, mire, es que ustedes hacen eso. Ustedes son una generación de víboras. Ustedes creen que viniendo aquí a mi bautismo van a ser librados de la ira venidera. Específicamente, Señor, hermano, se lo digo. Eso pasa cuando los judíos... ¿Por qué no cierran la puerta? Hermanos, eso es como cuando vamos, como yo les decía, contra el judío, la iglesia de Roma, la católica romana, el cristiano lai, el moralista. Cuando vemos que ellos hacen parecidas cosas a esto, con su circuncisión, con su bautismo, con su oración de fe, con su membresía, con su cobertura, con su hablar en lenguas, con su falsa moralidad, hermanos. Entonces tenemos que hacerlo de Juan el Bautista. Estaban viniendo supuestamente a ser librados de la ira venidera. Y hoy muchos, por medio de estas cosas, de la circuncisión, del bautismo, de la oración de fe, de la membresía, creen que van a ser librados de la ira venidera. Y Juan el Bautista les dijo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Cristo denunció a los fariseos hipócritas por hablar de la ley de Dios y sus mandatos, pero no vivirla. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vemos personas que hablan de las escrituras, al falso maestro y al falso creyente, les deberíamos decir, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Cuando hablan de moralidad o de principios cristianos, el moralista, el don bueno, el hipócrita, la falsa religión, principios bíblicos, les deberíamos decir, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Les decimos eso, hermano? ¿Lo hacemos? Yo creo que no. Cristo denunció también específicamente con ejemplos. Perdón. En Mateo 23, yo sé que todos lo conocen. Lo hizo específicamente con los ejemplos, todos los pecados de los escribas y fariseos. Les puso ejemplos concretos. Y lo hizo además públicamente, para que el pueblo no se dejara engañar. Arranca diciéndole, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas. Y les empieza a poner muchos ejemplos de lo que hacían. Les dice, ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ustedes las pasan predicando, haciendo conferencias en todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Una vez ustedes a ellos ni entran ni los dejan entrar. Porque cuando ven una persona radical que se está entregando, le dicen, no sea exagerado, no sea fanático, no sea legalista. También les dijo, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Le dijo ladrones ahí. Recorréis también el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis más veces dos hijos del infierno que vosotros. Le le pone un ejemplo específico. Si alguno jura por el templo no es nada. Dice, ustedes se la pasan diciendo que si uno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Entonces les empieza a poner ejemplos. Les dice, ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Les sigue diciendo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Les dice, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. De frente, hermano, de frente. Ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ustedes se muestran justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ustedes edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, pero si ellos estuvieran acá, ustedes los matarían. Les sigue diciendo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo acá escaparéis de la condenación del infierno? Les sigue diciendo, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos. Dígame si esto no es específico, claro y directo, hermanos. Pero la iglesia moderna de hoy está impregnada de la psicología. Porque no queremos predicar este mensaje, no queremos ser rechazados, no queremos ser vituperados.
El Señor nos sigue poniendo ejemplo con las iglesias de Apocalipsis, les expone y les reprende sus pecados específicos. Él va a cada iglesia y dice, mire, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. A la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Es específico el Señor, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las cuales yo aborrezco. Es específico el Señor. Eso nos muestra todo el tiempo las Escrituras. A la iglesia de Tiatira le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A la iglesia de Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Le dice, yo no he hallado que tus obras sean perfectas delante de mí. A la iglesia de la Odisea le dice, yo conozco tus obras, yo las conozco, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Y sigue el Señor, porque tú dices, mire, va más allá, yo soy rico y me he enriquecido. Les dice, ustedes dicen eso, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le está hablando una iglesia, hermanos. Ay, hermanos, vemos muchos ejemplos en la Escritura que nos muestra el mismo principio de Natán con David, hermano. Ir a cualquier persona que esté pecando, persona, iglesia, denominación, y decirle, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer, tú eres aquella denominación, tú eres. Ay, hermanos, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Y aquí espero aplicarlo un poco más, hermano. La respuesta, capítulo 3, hermano, capítulo 3. La respuesta. Ahora usted, por favor, lo va a tomar cuando nos venga un Natán, ¿sí me entiende? Ahorita es el otro enfoque, hermanos. Primer enfoque, escuchamos un sermón y decimos, esto no es conmigo. Segundo enfoque, usted yendo como un Natán a predicar. Tercer enfoque, recibiendo a un Natán. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. David fue reprendido por el profeta Natán. Él atendió la reprensión. Vamos a verlo. Reconoció su pecado. Se arrepintió. Fue perdonado por el Señor, pero aunque también tuvo consecuencias, nos lo muestra la Escritura. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos respondiendo a la reprensión? ¿Somos sordos y ciegos a nuestros pecados? ¿Los tratamos de ocultar hipócritamente? El Señor, hermano, siempre apunta al corazón de nosotros. Nos hará ver nuestra infidelidad al pecar, como hizo con David. Mira, ahí en 2 de Samuel, váyase allá, por favor. Ahí donde estamos, capítulo 12, vamos a leer el verso 8 y 9, posterior al verso 7, que es la cita base. Segunda de Samuel 12, del 8 al 9. Mire, voy a leer la parte del 7, la parte B. Así ha dicho, después de que dice tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Primero vamos a mostrar lo que el Señor le dijo a Saúl, perdón, lo que el Señor le dice al rey David, los argumentos que después le da y después la respuesta de David. Voy a empezar por todo eso que primero el Señor le dice por medio de Natán. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tú viste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermano, el Señor siempre va a apuntar a nuestro corazón. Al Hijo de Dios tiene que apuntar al corazón, porque, o sea, ya es donde nos confronta a nuestra conciencia también, hermano. Si me entiendes, el Señor va allá. Hermano, el Señor nos va a decir: conoces el Evangelio, el mejor tesoro. ¿Por qué tienes que revolcarte en el lodo? ¿Por qué haces eso? ¿Acaso Cristo no es tu perla preciosa, tu tesoro escondido? ¿El tesoro que hallaste? ¿No es acaso Cristo? ¿Acaso amas más la basura del mundo que el reino inconmovible de Cristo? ¿Prefieres el deleite de los cerdos que el pan que descendió del cielo? ¿Por qué has pecado?, nos dice el Señor. Luego no dices que Él te salvó. Luego no oras: Señor, Señor. ¿Es que no eres acaso de los suyos? ¿No eres de los escogidos de Dios? ¿O será que no te has salvado aún y por eso sigues revolcándote en el pecado? El Señor va allá. Él va allá. Así hizo con David. Le dijo: mira todo lo que yo te he dado. Mira todas estas cosas. Yo te ungí como rey de Israel. Nosotros somos real sacerdocio, hermano, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos. Somos los ungidos del Señor, hermanos. ¿O será que el Señor no te ha salvado aún? ¿O será que el Señor a usted no lo ha salvado aún y por eso usted no oye la voz del Señor verdaderamente? Ay, hermanos, nada hay oculto, también nos muestra. Nada hay oculto debajo del sol, hermano. Esto nos muestra también esta historia, hermano. El Señor saca el pecado, hermanos, en esta vida, como con David, o en la venidera, en el día del juicio, si usted es un impío, hermano. ¿Se da cuenta? Los impíos también se las pueden sacar acá, pero en el día del juicio nadie se libra, ¿sí me entiende? Vayamos ahí al verso 10 al 12. Nada hay oculto, hermanos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, le dice. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, escúcheme bien, hermano, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, públicamente. Eso es lo que le está diciendo. Ay, ¿por qué me exhortó delante de fulanito de tal? Yo sé que hay unos pasos, yo no estoy desconociendo eso, hermanos. Por supuesto que no. Ay, hermanos, el Señor ve todo. No hay crimen perfecto, hermanos. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Como no hay crimen perfecto, no hay pecado en ese sentido perfecto, que usted cree que lo va a ocultar y nadie se va a dar cuenta. Personas que le tienen un miedo a confesar sus pecados porque temen a los hombres y no temen a Dios. Ay, hermano, y menos para un hijo de Dios no hay crimen perfecto. No hay pecado que usted pueda esconder perfectamente. Todo sale a la luz, hermano, entendámoslo. Es que no lo entendemos. Si usted que está allá sentado, entiéndalo. Entiéndalo. Hombre o mujer, tú eres aquel hombre que no has entendido eso. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz, hermano. No juguemos con Dios, hermano. Los pecados saldrán en esta vida o en el día del juicio. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Muchos prefieren que sean allá. Muchos prefieren que sea allá. Pero ¿sabe qué? Si es allá, usted no hay esperanza, se lo aseguro. Ya vamos a ver por qué. Ruegue, hermano, o iglesia, para que sea en esta vida, pues ningún hijo de Dios se lleva a la tumba un pecado practicado y sin confesar. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Que un hijo de Dios se lleva a la tumba un pecado confesado y sin practicar. Practicándolo y sin confesar, perdón. Muchos huyen del profeta.
Escúcheme, muchos huyen del profeta, pero de Dios nadie puede escapar, hermanos. Nadie puede escapar. Encubrir un pecado lleva a otro pecado, hermanos, como nos muestra aquí la historia. David, además de adúltero, escúcheme bien, mintió, asesinó, se aprovechó de su condición de rey y también actuó hipócritamente, hermanos. Mira, hermanos, devolviéndome un poquito, muchos huyen del profeta, pero de Dios nadie puede escapar. Muchos quieren huir de la disciplina bíblica, muchos quieren huir de que, oye, hermano, quiero hablar contigo, y le huyen a uno. Muchos huyen de esas cosas, hermano, pero de Dios nadie puede huir, entiéndalo. Es mejor, es gracia y misericordia de Dios, hermanos. Muchos huyen de las exhortaciones, muchos huyen de estas cosas, pero de Dios nadie puede huir, hermanos. Encubrir un pecado, les decía, lleva a otro, hermanos. Usted cubre ese y necesariamente está haciendo otras cosas. Usted encubre cualquier pecado y ya está mintiendo. Ya ese pecado, la mentira entró ahí. ¿Sí me hago entender, hermanos? Usted está encubriendo cualquier cosa mala que está haciendo. Ya está mintiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe qué dice la palabra? Que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Ay, hermano, ¿puede usted ver que ha pecado? ¿Puede usted ver que ha pecado? ¿O va a seguir endurecido en sus pecados? ¿Los va a seguir ocultando? Pero de Dios nadie los puede ocultar, hermanos. Hermanos, usted y yo tenemos menos excusa que David, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo, además, internamente, supremamente reprendiéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Pero, hermano, ¿qué deberíamos hacer? Como hizo David. La respuesta de David: listo, no entendió la parábola, no entendió el sermón, pero viene alguien y nos dice, tú eres aquel hombre. Hagamos como David. Sin ninguna queja reconoció su pecado. Así nosotros debemos hacer. Aunque no había entendido lo que el profeta Natán le quería decir con la parábola inicialmente, después que es confrontado directamente o más directamente, no da ninguna justificación y acepta su pecado, como dice en el verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, la confirmación de que fue una confirmación verdadera de arrepentimiento se confirma en el Salmo 51. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se refería a ese pecado y quedó públicamente para testimonio a todas las generaciones de creyentes, hermanos, y aún de no creyentes. De todos modos, hermano, ya sabemos que David tuvo consecuencias. Su hijo murió, tuvo un reino sangriento, tuvo traiciones. Hermano, sin embargo, escúcheme bien, él nunca iba a morir eternamente. Natán le dijo, no morirás. Él iba a vivir para siempre. Es más, restauró cosas en la tierra y le dio después como hijo a Salomón, a pesar de que no siempre va a pasar, hermano. No espere que siempre pasen cosas así, pero puede pasar. Lo restaura. A ver, ¿y por qué además restaura a Salomón? Porque sobre Salomón iba a construir el templo de Jerusalén, hermanos. Hermanos, el hijo pródigo reconoció su pecado sin ninguna justificación. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin ninguna justificación. No fue cuando llegó a donde el papá, ay papá, es que usted era muy cansón, no sé qué, pero bueno, no sé. No, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Así hizo David en esta historia. Pablo vio su impotencia para agradar perfectamente al Señor y clamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo hizo no para justificar el pecado o para justificar su imperfección de ser perfectamente fiel al Señor, sino para que el Señor lo hiciera más santo, hermanos, porque muchos distorsionan ese pasaje para decir que todos somos pecadores. No, Pablo clamaba desde la santidad, hermanos.
Quería ser cada día más santo, no estaba tratando de justificar su pecado, hermanos. Ay, hermanos, como Pedro, cuando después que el Señor lo mira fijamente, haciéndolo ver su pecado, llora amargamente sin excusar nada. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y nosotros, hermanos, y usted y yo, reconocemos el pecado. Nos decimos a nosotros mismos: tú eres aquel hombre. Es decir, usted se dice a usted mismo: tú eres aquel hombre, yo soy aquel hombre. ¿Decimos eso, hermanos? ¿O estamos siempre cubriendo nuestros pecados, encubriendo nuestros pecados? Ay, hermanos, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Entendámoslo eso, hermanos. No va a prosperar. Ay, pero yo, ¿por qué no crezco espiritualmente? No es capaz ni siquiera de confesar sus pecados. ¿Cómo va a crecer espiritualmente? No va a prosperar espiritualmente. O los confiesa ahí a media lengua y no es capaz de verdad de decir: yo he pecado, yo he hecho esto delante del Señor. También dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso utilizamos ese tiempo los domingos, para que si alguien quiere confesar un pecado, lo confiese. No todos se confiesan públicamente, pero hay unos que es bueno confesarlos públicamente, si necesita oración también. Así debemos hacer, reconocer como David, y a estos ejemplos de las escrituras que vimos ahorita, hermanos. Hermanos, nosotros no queremos ser una iglesia hipócrita. No queremos ser una iglesia hipócrita. Muchas iglesias que critican este tipo de cosas. Dicen que es que, ay, esas confesiones de pecado, que había una persona que vino un tiempo, una señora, después se fue, ay, que eso a mí no me gusta, eso confesando mis pecados. No, que no sé qué. No somos una iglesia, no queremos ser una iglesia hipócrita. Sé que hay hipocresía en esta iglesia, pero no queremos ser una iglesia hipócrita. Hermanos, hablamos de la tibieza. Escúcheme bien, hermano, porque yo sé que esos son temas permanentes acá. Hablamos de la tibieza, de no entregar todo por Cristo, a ti, hombre o mujer, de nuestra comodidad. ¿Es usted el tibio o la tibia? ¿Es usted el tibio o la tibia? Hablamos del amor al mundo, de correr por esas cosas. ¿Es usted el mundano o la mundana? Hablamos de morir a la carne. ¿Es usted el perezoso espiritual, el holgazán o la holgazana? Hablamos de la mentira, de esconder el pecado, de justificarlo. ¿Es usted el mentiroso o la mentirosa? ¿Es usted el que lo esconde? Es mentira. ¿Es usted el que saca excusas diciendo mentiras? Hablamos de la ira, de odiar al hermano. ¿Es usted el asesino de corazón? ¿O es usted la asesina de corazón? Hablamos del perro mudo, del temor a los hombres, del que poco predica. ¿Es usted el cobarde que se avergüenza de Cristo? ¿Es usted? Hablamos del robo, la avaricia, la tacañería, del que no pone sus recursos para la obra de Dios y el prójimo. ¿Es usted el ladrón? ¿Es usted el tacaño? ¿Es usted el avaro? ¿Es usted el tacaño, la tacaña, el avaro, la vara? ¿O no? Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Hablamos de la diligencia y el servicio. ¿Es usted el holgazán o la holgazana? ¿Es usted el cómodo o la cómoda que no le gusta servir? Hablamos de los ídolos del corazón, de no querer dejarlos, de justificarlos. ¿Es usted el idólatra? ¿Es usted el idólatra? Hablamos de los pecados ocultos. ¿Es usted el hipócrita, el orgulloso, el duro de corazón? ¿Es usted ese? Pues yo sepa, hermano, que los tibios no heredarán el reino de los cielos, los mundanos no heredarán el reino de los cielos, los perezosos les van a crecer espinos y abrojos y no van a heredar el reino de los cielos. Los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no heredarán el reino del cielo. Los avaros no heredarán el reino de los cielos, hermanos.
Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos, hermano. Hermano, amigo, ¿va a entender este sermón? Iglesia, hermano y amigo, y hago la diferencia, porque pueden haber hermanos y pueden haber amigos. ¿Va a entender este sermón escudriñando sus pecados, su corazón, o tendrá que venir un Natán a reprenderlo? Dígame, hermano, ¿vamos a hacer eso? Iglesia, entonces, si usted no quiere entender eso, cuando venga entonces un Natán a exhortarlo, por lo menos responda como David, sin quejas y justificaciones. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Eso muestra por lo menos que somos del Señor, que nunca moriremos. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso muestra que somos de los suyos, que nuestros pecados han sido clavados en la cruz y que viviremos eternamente al lado del Cordero, hermano. Mire, hermano, hay personas que tal vez no los ha tocado la disciplina bíblica o específicamente, hermanos, pero cuando empiezan a confrontarlos con sus pecados, se empiezan a cargar, a no aceptar lo que le dicen y se terminan yendo de la iglesia. Y así ha pasado acá, hermanos. Eso pasa. General no hay problema, pero ya cuando se le empiezan a meter en el pecado y en el corazón, cuando empiezan a venir natanes a decirle, ya no le empieza a gustar. Se empieza a cargar, empieza no sé qué, empieza también a justificar otras cosas para justificar ese pecado. ¿Usted va a seguir ese ejemplo? Hermano, usted es el mentiroso, el idólatra, el cobarde, el adúltero, el asesino de corazón, el hipócrita. Bueno, si hoy se ha dado cuenta de eso, si hoy alguien ha hablado por medio, el Señor ha hablado por medio de mí en este momento, hermano, arrepiéntase de sus pecados, vaya al Señor Jesucristo y clame por perdón y por misericordia. Eso va a mostrar que usted jamás morirá y que va a vivir eternamente, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. Alcanzará misericordia, será salvo, hermanos. Hermanos, para concluir y haciendo un resumen de todo lo que vimos hoy, hermanos, el profeta Natán narra al rey David una parábola que reflejaba el pecado de un hombre rico que se había aprovechado de otro hombre pobre, lo vimos. David se indigna contra el hombre rico. Él juzgó bien en el sentido de condenarlo por su maldad. Sin embargo, él no entiende que se trata de él mismo, de su misma historia. Él no entiende que es el hombre rico de aquella historia que se aprovecha del pobre. David vio la parábola únicamente desde la óptica de la avaricia y la codicia, pero no desde la óptica del adulterio. David no se vio reflejado en aquella parábola, no se autoexaminó, no indagó su propia vida, su corazón, ni sus intenciones, ni sus actos, hechos y acciones. Iglesia, nosotros podemos hacer lo mismo. Juzgamos el pecado en general, y eso está bien, hermanos, como lo vimos. Vemos terrible la mentira, el robo, el adulterio, la idolatría, las herejías, el amor al mundo, la avaricia, la codicia. Nos enojamos como David, emitimos sentencia contra el pecado y el pecador. Y eso está bien, hermanos, si el pecado realmente está allí. Pues debemos tener discernimiento y obviamente juzgar con justo juicio. Pero escuchamos un sermón, escuchamos este sermón, hemos escuchado muchos sermones donde se enuncian este tipo de pecados, el pecado en general. Decimos amén, pero no lo aplicamos a nosotros cuando está allí la voz del profeta, hermanos. Lo vemos en otros, pero no en nosotros. Muchas veces no entendemos lo que nos están diciendo, lo que nos están predicando. Muchos hoy no están entendiendo que se trata de usted mismo. Muchos hoy no están entendiendo eso. Lo que el Señor nos habla, no lo queremos entender. Somos como los discípulos de Jesús que no entendían las parábolas. ¿Nos pasa? Debe venir entonces un Natán y decirnos clara y directamente nuestro pecado. ¿Está actuando como el David en ese momento? ¿Como el rey David en ese momento? Esto no es conmigo.
Al ver que David no había entendido que se trataba de él, Natán reprende directamente a David con su pecado. Tú eres aquel hombre. Sin aguas tibias, debemos ser claros y directos. El Señor generalmente empieza suave con nosotros, como hizo con David. Sin embargo, muchas veces debe venir un Natán a reprendernos y decirnos, tú eres aquel hombre. La denuncia de un pecado general lo aprobamos como David, pero cuando nos dicen que somos nosotros los que estamos haciéndolo, ahí tal vez ya no nos gusta tanto. Como Herodes con Juan el Bautista, quien escuchaba de buena gana hasta que le confrontó con sus pecados. Muchas veces no basta con hablar del pecado en general, hay que ir y decir, tú eres el que comete ese pecado particular. Claro, aquí no se trata de decir, viene cualquiera y lo acusan falsamente, entonces, o sea, por eso el que va tiene que especificarle con hechos lo que está pasando. Las generalidades con el pecado muchas veces no se entienden, por eso debe ir un Natán y decir, tú eres aquel hombre. Pablo denunciaba a los judaizantes en la iglesia neotestamentaria, pero tuvo que ir directamente a Pedro, que estaba cayendo en lo mismo, reprenderlo, mostrarle específicamente su hipocresía y cobardía. Así como el profeta Jehú reprendió a Josafat por hacer alianza con Acab, también lo hizo el Señor con Adán, Eva y el diablo en el Edén. Fue claro y directo, diciéndole su pecado y aún su juicio. Cuando alguien peca, hermanos, por eso las Escrituras nos dice que debemos ir primero de forma privada y después público cuando se requiera. Hermanos, debemos ser valientes e ir al que está pecando, ser claros y directos con su pecado y decirle, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. No basta muchas veces, hermanos, como vimos hoy, con denunciar la herejía. Hay que exponer al falso maestro para identificarlo y no ser engañados. A los que blasfeman la verdad, a los que se enredan en palabras y doctrinas novedosas, tratando de explicar lo que no entienden. Estoy hablando de los falsos maestros. A los que persiguen y causan males al pueblo de Dios, a los que se envanecen en la iglesia y causan divisiones, a los que abandonan al pueblo de Dios por cobardes o mundanos, a los que enseñan herejías dentro de la iglesia. También debemos exponer al falso cristianismo, hermano, como vimos hoy. Juan el Bautista denunció a los fariseos y saduceos por tener una falsa profesión. Cristo denunció a los fariseos hipócritas por hablar de la ley de Dios y sus mandatos, pero no vivirla, hermanos. Cristo denunció específicamente con ejemplos todos los pecados de los escribas y fariseos allá en Mateo 23, y además lo hizo públicamente para que el pueblo no fuera engañado. El Señor también hizo directamente, lo hizo así con las iglesias de Apocalipsis, exponiéndoles específicamente cada pecado particular. Las Escrituras están plagadas de estos ejemplos, hermanos, plagadas, que nos muestran el mismo principio de Natán con David. Ir a cualquiera que esté en pecado y decirle, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos como un Natán? ¿Somos como el profeta Natán? David atendió la reprensión de Natán, reconoció su pecado, se arrepintió, fue perdonado por el Señor, tuvo consecuencias, pero nunca iba a morir eternamente, iba a vivir para siempre. ¿Y nosotros cómo estamos respondiendo a la reprensión? ¿Somos sordos y ciegos a nuestros pecados? ¿Los tratamos de ocultar hipócritamente? Hermano, el Señor nos va a apuntar allá al corazón, donde más nos duele, nos hará ver nuestra infidelidad con Él al pecar, como hizo con David, si usted es hijo de Dios. Iglesia, no hay nada oculto. El Señor saca el pecado como con David. Él ve todo, no hay crimen perfecto como vimos hoy, y menos para un hijo de Dios. Todo sale a la luz. No juguemos, iglesia, con Dios. Los pecados saldrán en esta vida o en el día del juicio. Es mejor acá, hermano, se lo aseguro. Es mucho mejor acá, es inmensamente mejor acá, es eternamente mejor acá, hermanos. No un poco mejor. Pues ningún hijo de Dios se lleva a la tumba un pecado practicado y sin confesar. Olvídese de eso, hermanos. Olvídese de eso. Muchos huyen del profeta, pero de Dios nadie va a escapar. Encubrir un pecado lleva a otro pecado. David no solo adulteró, mintió, fue asesino, se aprovechó de su condición de rey y además actuó hipócritamente. Calculó, planeó todo. Puede ver usted, hermano, hermana, amigo o amiga, que ha pecado. Usted lo puede ver verdaderamente.
¿Seguirá endurecido en sus pecados? ¿Lo seguirá ocultando? Hacemos como David, que al ser confrontado directamente reconoce su pecado sin ninguna queja ni justificación. Hacemos como el hijo pródigo, reconociendo el pecado sin excusas. Hacemos como Pablo, que clamaba para ser cada día más santo, no para justificar su impotencia. Hacemos como Pedro, llorando amargamente sin excusas. Reconocemos el pecado, iglesia. Nos decimos a nosotros mismos, a usted mismo, yo mismo, tú eres aquel hombre. ¿Es usted el tibio? ¿Es usted el tibio, la tibia? ¿Es usted el mundano, la mundana? ¿Es usted el perezoso o la perezosa espiritual? ¿Es usted el mentiroso o la mentirosa? ¿Es usted el asesino de corazón? ¿Es usted el cobarde que no predica? ¿Es usted el ladrón, el avaro, el tacaño? ¿Es usted el holgazán, el cómodo que no quiere servir? ¿Es usted el idólatra? ¿Es usted el hipócrita, el orgulloso, el endurecido? ¿Atenderá este sermón usted, escudriñando su corazón, o tendrá que venir un Natán a reprenderlo? Hay esperanza, hermano, estamos vivos. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, hermanos. Entendamos eso. Entendamos eso. No encubramos nuestros pecados. Hermano, yo personalmente he venido orando porque el Señor saque la hipocresía de nosotros, hermano. La saque verdaderamente, pero verdaderamente en nosotros. Cada uno escudriñese. ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué quiere esconder? ¿Qué cosas ya le han dicho otros Natanes y usted no quiere oír? Porque lo más probable es que no sea la primera vez que se lo hayan dicho. Entonces ya han venido Natanes a decirle cosas. Entonces, si vuelve a venir un Natán, cuando nos exhorte un Natán, responderemos como David. ¿Lo vamos a hacer verdaderamente, hermanos? ¿Nos vamos a humillar delante del Señor? Hermanos, aunque haya consecuencias por el pecado, no moriremos. Viviremos eternamente al lado del Cordero. Reconocer el pecado humildemente muestra, hermanos, que somos del Señor. Esto es un sello del Señor, hermanos. Un sello de que somos hijos de Dios, que somos de los suyos, que nuestros pecados han sido clavados en la cruz, lavados con la sangre del Cordero, y que viviremos eternamente al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Eso muestra, hermano, que somos hijos de Dios. Venir a la iglesia no muestra que somos hijos de Dios, aunque todo cristiano debe congregarse. ¿Sí me entiende? Pero hay cosas mucho más profundas. Hay cosas que implican negación, hermano, mayor negación. Y una de ellas es decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Señor, he pecado contra ti, hermano, he pecado contra eso, he hecho esto, lo he encubierto, me lo han dicho, he sacado excusas de todas las maneras. Lo he querido encubrir de muchas maneras, me lo han dicho, lo he escuchado en sermones, he dicho como que esto no es conmigo, pero es con usted. Tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Así veámoslo, hermanos. Así veámoslo. Eso es gracia, eso es misericordia. Amén. Y el Señor es amplio, amplio, amplio para perdonar todos nuestros pecados. Porque el que va con un corazón contrito y humillado será perdonado, hermano. No lo desecha, el Señor no desecha un corazón así. Que el Señor nos ayude, hermanos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por eso, Señor. Ay, Señor, permite que cada uno de nosotros, comenzando por el que está acá, entendamos nuestra condición, Señor. Si hemos pecado, te lo pedimos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido orgullosos y no queremos reconocer. Te lo pido, Señor. Pero también ayúdanos a ser responsables con ir a la persona que está pecando y decirle, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Padre, que respondamos como David, Señor. Que respondamos como David en su segunda etapa allí, en esa historia. Y que no respondamos cuando escuchamos un sermón haciéndonos que no es como nosotros, que no es con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, glorifícate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.